porque no me gustaba que me pegara, ¿no me entiendes? Si me pega de repente yo... Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron, y el zurdo Ramírez le da consejo a toda persona que quiere llegar a ser campeón mundial. Además, confirma pelea para finales de septiembre ante Dimitri Bivol, señalando que luego que venza a Dimitri Bivol quiere una pelea con Saúl Canelo Álvarez. Pero si me preguntan a mí, esa pelea la veo muy difícil, ya que Saúl Canelo Álvarez en el pasado expresó que no tiene intenciones de pelear con un peleador mexicano, ya que él es la cara y la representación del boxeo mexicano. Además, Timothy Bradley vuelve a barrer el piso con el bultazo, la porquería de Edgar Berlanga, señalando que el peleador boricua tiene problemas mentales. Además, señala que tiene el ego muy alto, ya que se pasa con mucho pendejo reggaetonero. Además, señala que en esa pelea con el colombiano, él vio la pelea empate. Así que vamos rápidamente a escuchar lo que tiene que decir el primer campeón de las 168 libras mexicano, el zurdo Ramírez, y luego vamos a escuchar lo que tiene que decir Timothy Bradley del bultazo, la porquería de Edgar Berlanga. Pues me sentí muy bien, contento, fuerte. Vieron una bonita pelea, buena pegada. Ahora que pues gané la eliminatoria de título mundial, voy contra... Ahí se está refiriendo a la victoria que tuvo en el cuarto round venciendo al peleador Boesel. A Dimitri Bivol, también por el título del mundo en las 175 libras, y estoy emocionado por eso. Pues mira, yo jamás pensé que iba a llegar a tanto. De hecho, pues de niño sí soñé que iba a llegar a ser exitoso, a ser alguien en la vida, porque pues soy un joven guerrero de lucha, siempre pues buscando el pan, y hasta ahora pues se presenta la gran oportunidad para mí de pues disputar el título, de convertirme campeón mundial, el primer campeón mundial mexicano en las 168 libras. Y cabe señalar que cuando él se convirtió en campeón por primera vez tenía 25 años. David Benavidez tenía 22 años, creo, cuando ganó su primer campeonato mundial. Saúl Canelo Álvarez tenía 21 años. Y el bultazo de Berlanga, que tiene 25 años, que sigue peleando con porquerías de peleadores. ¿Para cuándo? Y pues es un sueño hecho realidad. Ahora pues quiero darle un mensaje a los jóvenes de que sí se puede llegar a donde se quiere. Por eso lucho tanto. Pues viene la pelea de título del mundo contra Dimitri Bivol. Estamos planeando para septiembre a finales. Yo creo que como el 30 o entre esas fechas. Y pues pelear en Las Vegas por el título del mundo, ganar ese título y traérmelo a México. No, claro que no, es una posibilidad muy grande también, porque él sí sube a la división del 175 libras, entonces se puede hacer esa pelea porque la gente quiere ver esa pelea, y pues dos mexicanos arriba del ring es garantía de una guerra siempre y buen espectáculo. Eso es cierto, una pelea entre dos mexicanos siempre es garantía de espectáculo y siempre dan guerra, pero lo veo bien difícil, ya que Saúl Canelo Álvarez ha expresado en el pasado que él es la cara y la representación del boxeo mexicano y que él no se va a enfrentar a otro peleador que es mexicano. Lo ha dicho en el pasado muchas veces. Pues mira, primero tienes que tener tres cosas: decisión, deseo y disciplina. ¿Escucharon las tres cosas? Una de ellas es disciplina, lo que no tiene el bultazo de Berlanga. Decisión de hacer las cosas, el deseo de llegar y la disciplina de hacerlo todos los días, y eso es la clave del éxito. Yo creo que todos la pueden hacer. Si todos la implementan día a día, cualquiera puede llegar, y sobre todo tienes que creer en tus habilidades, en tu potencial, en todo. Tienes que creer en ti. Pues mira, a partir de la próxima semana me voy a Los Ángeles. Empiezo el entrenamiento intenso para la preparación contra Dimitri Bivol por el campeón del mundo, por el campeonato del mundo, y pues consta de 6 horas diarias, en la mañana, la mediodía y en la tarde, noche. Pues tengo que estar bien preparado, y pues yo creo que todo es base de disciplina, y que estoy delante de los boxeadores porque entreno 3 veces al día y normalmente ellos entrenan 2 veces. Sinceramente vemos que el zurdo Ramírez tiene el ojo del tigre. Dice que la próxima semana, o sea para finales de junio, va a empezar el entrenamiento para pelea con Dimitri Bivol, y va a estar entrenando 6 horas, y él dice que lo normalmente un peleador normal siempre entrena más que 2 veces al día, o sea 4 horas al día, y él entrenará 6 horas al día. Muchas gracias a toda la gente por el apoyo también, y no se pierdan mi próxima pelea contra Dimitri Bivol.
You know, I didn't score the fight. Él dice pues que él no llevó la pelea, él no la estuvo escoreando en las tarjetas, pero miren lo que dice ahora del bultazo de Edgar Berlanga y señala que el colombiano era el agresor y que merecía mínimo el empate. Looked like Angulo was the aggressor all night. Dice que Angulo era el agresor. It looked like you had Berlanga boxing off the back foot using his Dice que vimos a un Berlanga boxeando, jab, usando el jab. quickness. I thought it was gonna be a draw, to be honest. Dice, te voy a ser bien honesto, para mí fue un gran empate. ¡Wow! With you, but you know, I'm not a judge. I didn't judge the fight. Dice, yo no soy un juez, yo no soy juez para hacer escorear la pelea. Berlanga won. I guess he won the fight. At the end of the day, Pero pues, él ganó la pelea. I don't think anybody was impressed. Dice, te voy a ser bien honesto, nadie estuvo impresionado con la basura bultazo de Berlanga. What I was impressed was the fact that he showed a different wrinkle. He was Dice que lo único que le impresionó fue que pues Berlanga empezó a pelear de otra manera diferente. forced to box. He was forced Que lo forzaron a boxear. O sea, porque como el bulto este no podía lastimar al colombiano, pues fue a correrse como una putita. to box the best way he knew how, or I guess the way he was taught to get prepared for this fight. Dice que se sorprendió ya que Berlanga estaba hablando mucho antes de esta pelea. I feel that he has to work on his conditioning. Dice que Berlanga necesita trabajar más en su condición. I still think his concentration it lacks a bit. Dice que él tiene problemas para concentrarse. He needs to get a little bit more on his jab. Dice que tiene que trabajar más en el jab. Go down to the body a little bit. Ir más también al cuerpo. It almost seems like he doesn't know when to do the right thing. Dice que parece que Berlanga no sabe que hacer las cosas cuando necesita hacerlas. He doesn't know when he has a guy off balance to attack. Dice que él no sabe cuando tiene el peleador fuera de balance. You know, I seen him like exit, you know, the corner, and he had a clear shot to be able to land a punch, and he doesn't. And I think that has to do with a lack of conditioning. Dice que él sinceramente tiene una condición pobre. To be honest with you, so if you lack conditioning, you're gonna lack it up here because when you Dice, si tú tienes pobre condición, también vas a tener pobre mentalidad. tired, all you want to do is get out and retreat. But when you do have the energy and the conditioning, hey, you know you're gonna get out and you're gonna counter. You know you won't have. Dice que cuando tú tienes la condición, tú vas a poder contragolpear. You're gonna have a plan A, a plan B, and Vas a tener un plan A, B, C y D. then also a plan C. So whatever's going on, you're gonna be able to react to it. Dice, pase lo que pase, vas a tener la habilidad para reaccionar bien. You know, tonight I thought he moved forward as far as showing Dice, para mí él se movió hoy un poquito para el frente en cuestión de something different. algo diferente en demostrar que peleó como una putita, como cobarde, corriendo toda la pelea. You know, we were complaining that he's just a puncher first, and Dice, a veces estábamos quejándonos porque nada más él golpeaba, you know, no footwork, no this, que no tenía juego de piernas. no that. Yes, he didn't have the best footwork. No, he didn't have the best combinations. Dice, él no tenía la mejor juego de piernas, las mejores combinaciones. You know, he wasn't the best mover or slickster, but at No era el mejor que se movía. least he did it. He was forced to do it, Por lo menos lo hizo porque lo forzaron a hacerlo. and he did it. So I'm giving him credit for that, man. Solamente le doy un poquito de crédito sobre eso. Don't get me wrong. Like I said up there, I said, man, when I shoot, I don't miss. I can see it. Dice, yo sinceramente cuando peleaba, yo cuando golpeaba, yo no fallaba. You know, and I can see when a guy is special and which direction Dice que él también puede ver cuando un peleador es especial y en qué dirección he's headed, just se dirige, based upon his fundamentals and what basado en sus fundamentales en el he boxeo, knows and what he doesn't know. lo que sabe y lo que no You sabe. know, Edgar, I think he has a lot of experience, but Dice, yo pienso que Edgar tiene mucha experiencia. what's wrong with Edgar is his mental. Dice, pero para mí lo que está mal es Edgar es que tiene problemas mentales. Mentally, it's all here, dude. This can be too much for him. Dice, todo esto puede ser mucho para él. Y ahora empieza a hablar que se pasa con los reggaetoneros. Yeah, I think that does. I mean, Mark told me that, you know, he gets fueled off of that. Dice que el manejador de él le dijo
de Berlanga le dijo pues que Berlanga se llena de mucha de energía porque todos los reggaetoneros se pasan mamándosela y alabando a Edgar Berlanga. It's like it fills his ego. Dice que le llenan de ego a él. And I'm like, okay, it fills your ego, but Dice, está bien que te llenen tu ego, pero ¿y qué pasa en llenarte tu ego en el boxeo? what about your skills? Dice, ¿qué pasa con tus habilidades del boxeo? It's almost like your skill set is being frozen, Dice, es como que tus habilidades en el boxeo están frisadas, no tienes nada. you know, and that's the biggest issue. But Dice, esa es la gran diferencia. tonight, saw a dude new wrinkle. He boxed a little bit off the Dice, sinceramente hoy no vimos mucho nada, él solamente boxeó un poquito. back foot, and I understand he's been a pro for a very long time. Yo entiendo que él ha sido un profesional por mucho tiempo, o sea que esa excusa de que le falta tiempo, eso son excusas de perdedores. You know, everybody has their due date to be, you know, great. Dice que todo el mundo tiene su hora de ser grande. But tonight was a small progression as far as Dice, sinceramente hoy vi más que un poquito de progreso boxing goes, but en cuestión de boxeo, as far as the entertainment vibe, pero en cuestión de valor de entretenimiento, I didn't think he was entertaining at all. para so. mí él no fue entretenido para nada. Sinceramente, Timothy Bradley diciéndole la verdad al bultazo, porquería. Come mierda y mamón, y de eso tengo experiencia, que el tipo es un come mierda y mamón del bulto de Berlanga. Así que suscríbanse a mi canal, denle a la campanita y déjenme ahí los comentarios de lo que dijo el Zurdo Ramírez, que va esa pelea con Dimitri Bivol en septiembre y luego quiere a Saúl Canelo Álvarez. Y también déjenme los comentarios de lo que dijo Timothy Bradley diciéndole la verdad al bultazo, a la porquería de Edgar Berlanga. Y recuerden que Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico.